Campeones en los más importantes torneos. Organizadores de eventos multitudinarios. Llevados a cabo en grandes escenarios. Siempre para poder moverlo a él, resorte. Clases dirigidas a toda la sociedad. El señor Osaka-san, presidente. Importantes espacios ganados. Mucho antes que las jaulas, antes que el balletó se transformara en un espectáculo global, en Argentina ya se enfrentaban estilos. Pero para comprender verdaderamente la historia que estás por escuchar, primero hay que viajar en el tiempo. La mayoría de los aficionados modernos de las MMA desconoce que existió una auténtica edad de oro de las artes marciales mixtas. Una era donde se resolvieron muchas de las preguntas que hoy seguimos discutiendo. ¿Qué estilo era superior? ¿Qué disciplina funcionaba realmente en combate? ¿Qué ocurría cuando dos sistemas completamente distintos se enfrentaban sin reglas claras? Ese periodo extraordinario vio evolucionar antiguas disciplinas de combate, surgir nuevos estilos híbridos y enfrentar a luchadores de todo el mundo en desafíos brutales, muchas veces sin límite de tiempo y con pocas restricciones. Y todo esto ocurrió más de un siglo antes que el primer peleador ingresara al octógono del UFC. Aquella época tenía nombre: la Belle Époque. La Belle Époque comenzó en 1870 tras el final de la Guerra Franco-Prusiana y se extendió hasta los primeros disparos de la Primera Guerra Mundial. Fue una era de optimismo, innovación y cambios profundos. El automóvil, el avión, el teléfono, los grandes transatlánticos y el cinematógrafo transformaron la vida moderna para siempre. Las ciencias avanzaban, la literatura florecía, las ciudades crecían y el mundo parecía hacerse cada vez más pequeño. Las artes marciales no quedarían afuera de esta revolución. La lucha libre dejó de ser una práctica regional para convertirse en un fenómeno internacional. Técnicas de distintos países comenzaron a mezclarse hasta dar origen al Kachaskan, el brutal estilo americano que influenciaría generaciones enteras de luchadores. Mientras tanto, el Jiu-Jitsu japonés iniciaba su expansión global, gracias a una nueva visión impulsada por Jigoro Kano y su revolucionario Judo Kodokan. En ciudades como Londres y París, Oriente y Occidente se mezclaban como nunca antes. Nacían sistemas híbridos como el Bartitsu, la Savate francesa incorporaba nuevas influencias. Y los desafíos entre especialistas se convertían en auténticos espectáculos populares. Boxeadores contra luchadores, judokas contra púgiles,
expertos en Sabbat contra practicantes de Jujutsu. Cada combate buscaba responder la misma pregunta: ¿qué arte era realmente efectiva? Fue una auténtica edad de oro de los antagonismos. Y Argentina no quedó al margen. En el puerto de Buenos Aires, marineros, estibadores y boxeadores peleaban por dinero frente a una multitud improvisada. Los circos itinerantes traían luchadores europeos y expertos japoneses en Jujutsu que desafiaron al público local. Santa Fe particularmente se convertiría en uno de los grandes escenarios de aquellos desafíos. Dos nombres destacarían especialmente: Shotaro Fukuoka y Maeda Mitsuo, más conocido como Dekoma. Del primero te hablé en el episodio anterior. El segundo prácticamente no necesita presentación. Ambos llegaron juntos a compañías circenses y rápidamente llamaron la atención por sus extraordinarias habilidades. La policía local incluso los convocó para enseñar técnicas de combate y defensa personal. Fukuoka permanecería varios años en Argentina. Dekoma, en cambio, continuaría viaje por Sudamérica, dejando una huella imborrable. Lamentablemente, gran parte de aquella historia desaparecería con el paso del tiempo. Quedaron pocos registros, algunas fotografías, recortes de diarios, nombres perdidos entre archivos olvidados. Y entonces, todo se detuvo. Europa quedó a oscuras. Entre el 28 de junio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918, el continente entero se transformó en un gigantesco cementerio. La llamada guerra para acabar con todas las guerras destruyó una generación completa. Millones de jóvenes murieron en trincheras inundadas, bajo bombardeos interminables y ataques con gas. Solo Francia perdió alrededor de 1,4 millones de soldados. Alemania superó los 2 millones de muertos. El Reino Unido dejó casi 900.000 hombres en los campos de batalla. Y detrás de cada cifra había una vida destruida. Las artes marciales tampoco escaparían a la tragedia. Aquella generación europea que había abrazado la lucha libre, el Jujutsu y los sistemas de defensa personal, fue prácticamente aniquilada por la guerra. Muchos murieron, otros regresaron mutilados. Y quienes sobrevivieron jamás volvieron a ser los mismos. La Belle Époque había terminado. El mundo que había permitido el intercambio libre de ideas, estilos y combatientes comenzaba a fracturarse. Antes de la guerra, el planeta parecía acercarse cada vez más. El Jujutsu viajaba hacia Occidente. El boxeo, la lucha libre y los combates mixtos llegaban al Pacífico. Pero después de 1918 surgieron fronteras invisibles.
desconfianza, nacionalismos, distancias. La edad de oro se apagaba. Aunque no por completo. La pasión por los antagonismos volvería a surgir. Y uno de los lugares donde renacería con más fuerza sería Brasil. Ahí, figuras como Conde Coma inspirarían nuevos desafíos entre estilos. Combates reales, sin concesiones, sin espectáculo prefabricado. Comenzaba a nacer aquello que décadas más tarde el mundo conocería como el vale todo. Y una vez más, Argentina tampoco permanecería ajena a este fenómeno. 2 casos puedo contarte ocurridos en Argentina. El primero fue el más sonado, un auténtico escándalo para la época. Una crónica de 1922, en años donde el periodismo deportivo especializado apenas existía, dejó registrado uno de los primeros enfrentamientos entre estilos documentados en el país. Un cruce directo, sin concesiones. Boxeo contra Jiu-Jitsu. Por entonces, el boxeo atravesaba un auge extraordinario impulsado por la figura de Luis Ángel Firpo, que comenzaba a ganar notoriedad internacional. Los gimnasios se llenaban, los diarios hablaban de pugilismo como nunca antes, y el entusiasmo popular crecía día tras día. Pero no todos estaban convencidos. Uno de los que alzó la voz fue Luis Taki, un experto japonés en Jiu-Jitsu, que había servido como instructor militar en su país. Había llegado a la Argentina junto a un circo itinerante, aunque su objetivo iba mucho más allá del espectáculo. Quería demostrar. Convencido de la superioridad de su disciplina, comenzó a desafiar públicamente a los boxeadores argentinos desde las páginas de los diarios. Su mensaje era provocador. El boxeo no estaba a la altura. Entre los desafiados apareció incluso el nombre de Firpo, pero el toro salvaje eligió el silencio. Otro hombre, sin embargo, aceptó. Luis Galtieri, el chiquito de Pompeya. El combate se organizó en 1922, en la primera sede de la Federación Argentina de Box. El ambiente aquella noche era extraño. Por un lado, la colectividad japonesa observaba expectante. Por el otro, los seguidores del boxeo asistían curiosos, aunque confiados. Algunos medios directamente despreciaban el evento, decían que aquello no era deporte, que era un espectáculo barrio bajero. Pero hubo alguien que sí estuvo ahí, la revista El Gráfico, y gracias a esa cobertura, hoy sabemos lo ocurrido. Por primera vez se ha realizado en Buenos Aires un encuentro de boxeo contra Jiu-Jitsu con carácter de verdadera pelea. Ganó Galtieri por nocaut en el primer asalto. Y así fue. Tan breve como la propia crónica, la pelea terminó casi de inmediato. Un golpe al hígado. Y todo acabó. Te cuento un segundo caso. Como te conté en el primer episodio, la Escuela Naval había incorporado la esgrima desde 1881 bajo la enseñanza del profesor José Corso. Décadas más tarde, por 1926, León Abramov impulsaría la incorporación del boxeo. El judo tardaría más en llegar. Durante años, Abramov privilegió el pugilismo como sistema de combate principal, hasta la década del 40, cuando apareció una figura clave, Joaquín Negreiro. Negreiro introdujo el judo en la escuela naval y también la escuela de prefectura de Zárate. Con el tiempo, sus enseñanzas evolucionarían hacia la defensa personal, incorporándose posteriormente otras disciplinas como el taekwondo.
Abramov y Negreiro representaban dos mundos distintos. Abramov había sido campeón argentino medio pesado a los 18 años y una figura decisiva en la unificación del boxeo argentino. Negreiro, en cambio, era recordado por su imponente presencia física y su carácter particular. Rústico en apariencia, intimidante incluso en silencio. También obsesivamente educado. Quienes lo conocieron recordaban la extraña contradicción de verlo pedir amablemente que no fumaran en el tren, mientras su sola presencia bastaba para intimidar a cualquiera. Impulsados por ambos departamentos, se decidió realizar una suerte de experimento. Un combate cerrado. Boxeo contra judo. Los representantes elegidos fueron por supuesto Abramov y el propio Negreiro. La pelea ocurrió a puertas cerradas. Se cuenta que duró cerca de 20 minutos el combate. Pero el resultado jamás trascendió. Y nunca nadie logró arrancarles una sola palabra sobre lo sucedido aquella noche. Esto es todo lo que te puedo contar. El paso del tiempo, la falta de registros y la desaparición de muchas crónicas hicieron que gran parte de aquellos antagonismos se perdieran para siempre en la historia argentina. Pero más allá de los resultados, lo verdaderamente importante ya había ocurrido. Los estilos se habían enfrentado y Argentina, una vez más, se había convertido en escenario de algo nuevo. Más allá que hablaron de la lucha en suelo, de tenerla en cuenta, lo siento como que rescató los valores tradicionales. El dojo es un laboratorio, no te quedes con lo que tenés, sino seguí buscando. Sí, claro. Y fue así también ocurrió en judo, cuando Shigoro Kano del jiu-jitsu empieza a hacer una evolución, saca técnicas que para él no eran útiles para la formación de los niños, de los adultos y demás, y el jiu-jitsu hace lo mismo con el desarrollo de lo que aprendieron de un jiu-jitsu más rústico, porque los Gracie aprenden un jiu-jitsu de primera mano de Mitsuyo Maeda, pero era un jiu-jitsu con alguna cantidad de técnicas. El hecho de que el reglamento te permita hacer tal o cual cosa, y en los deportes de lucha es donde más se ve, hace que vos puedas empezar a hacer, como decís vos, un laboratorio de técnicas donde es infinito. Mientras esté dentro de las reglas, hablando en lo deportivo, pero que es lo cotidiano, es infinito. Por eso es que se transforma en un, precisamente, laboratorio, que está muy bien como lo llamás. Acá el jiu-jitsu yo creo que es un poco atemporal en eso, porque desde el inicio se fue probando con otros sistemas, con los sistemas de golpe, y hoy en día en la parte deportiva no tiene los golpes, pero sí tiene la lucha de parado y la lucha en el piso. El jiu-jitsu bien hecho tiene también la parte de los golpes, no como fin último para poder ganar una lucha por medio de los golpes, pero sí en dos formas. Una, que no te logren aplicar los golpes para eliminarte, y que tus golpes sirvan para abrir espacios para poder entrar las técnicas de finalización. Ese es realmente el arte marcial, que hay que diferenciarlo también de la parte deportiva, que es lo que más se practica diariamente. Si alguien me sale a luchar sentado, yo le pateo la cabeza, y es lógico, no podemos salir a luchar sentado. El jiu-jitsu tiene una parte pequeña de lucha de parado, pero lo tiene, al menos en el sistema nuestro. Pasa con el jiu-jitsu hoy como pasó hasta hace poco en Brasil. Siguen los antagonismos. Jiu-jitsu contra un capoeirista, jiu-jitsu contra un boxeador. No, ya no todavía, ocurre o ya es eso. parte de la historia. No, ya no ocurre eso, porque eso fue parte de una época en la cual era un poco necesario, llamémoslo de una manera, demostrar cada uno con su sistema. Y si vamos a los valetudos, el valetodo real, es muy distinto a lo que es hoy un UFC, porque el UFC o cualquier circuito sin reglas, digámosle, de valetodo, tiene reglas. Es con peso, es con tiempo, hay golpes de determinadas cosas que no están permitidas. En aquella época realmente era sin límite de tiempo, lo cual es muy importante. Una pelea real es sin límite de tiempo, sin límite de peso y sin límite de técnicas. Entonces, aquello que ya funcionó y se demostró de una manera, ya está.
no tiene mucho sentido volver a tratar de hacer algo similar. Hoy ya se encaminó por un deporte, como es la jaula, ¿no? Digo, para no nombrar uno de los circuitos. Entonces, ya está. Hoy ya el que hace capoeira lo hace porque le gusta, el que hace karate lo hace. Y cada uno se ordenó en su sistema y elige lo que le gusta, pero no hace falta estar confrontando para saber cuál es el mejor sistema. Yo creo que el jiu-jitsu lo demostró. Siempre decimos que todas las artes marciales son buenas, pero el jiu-jitsu es más efectivo a la hora de luchar en forma libre, sin límites de tiempo, sin límite de peso. Entonces, yo creo que eso se pudo demostrar, hoy ya no están detrás de eso. Hay otro comercio, otro negocio. ¿Cómo fueron los primeros pasos para establecerlo al jiu-jitsu y al vale todo y estos antagonismos? Porque Brasil terminó siendo la meca, por lo menos en la región. Cuando viene Maeda para este lado, que yo deduzco que lo manda Jigoro Kano, porque en ese momento judo, jiu-jitsu estaba todo junto, había una diferencia de reglamento y se estaba recién ordenando, viene para este lado a trabajar, a vivir de ellos, peleaba en los circos y empieza a dar clase en el norte de Brasil y justo una familia, Gracie, Carlos, con 14 años, su papá, Gastón, lo lleva a entrenar jiu-jitsu porque le recomienda a un amigo, porque el chico, Carlos, era muy inquieto, demasiado inquieto, y cae en una academia de jiu-jitsu, pero como dice Carlos Gracie Jr., nuestro profe, si mi papá hubiera caído en una academia de judo, hoy no sería la historia, porque ya estaba el judo en Brasil. Entonces cae, empieza, y él empieza, Carlos, a desarrollar el jiu-jitsu. Él era mucho más chico, tenía 10 años menos, él nunca aprendió con Mitsuyo Maeda, aprendió Carlos. Y después ellos sí hicieron un muy buen trabajo de desarrollo, se vincularon también con gente de la alta sociedad, con gente que podía pagar una cuota particular, porque no nos olvidemos que las clases en aquella época no eran grupales, no eran de 50 a 60 personas. Ellos tenían 600 alumnos, pero las clases eran particulares, de 2, 4 hasta 6. Más que eso no. Entonces, después empezaron a formar profesores y empezaron a crecer. El judo siempre estuvo en esa situación. Primero, visualmente, cuando el judo y el jiu-jitsu son similares, ¿no? Padre e hijo, son familia. Vos vas a ver una clase de judo, ves que alguien está golpeando a otro contra el piso, ya decís, no voy a entrar ahí. Entonces, tenés miedo de lesionarte. En jiu-jitsu vos ves mucho, 90% lucha en el piso, la gente no lo ve como una posible lesión. Cuando uno entra y practica, las clases son muy variadas porque es 3 trabajos técnicos mínimos, depende de los programas, por día. En cambio, en judo vos tenés que repetir mucha cantidad de veces para poder lograr un resultado. Acá vos ves resultados rápidos. Las graduaciones también se van premiando rápido. Los riesgos de lesiones realmente son menores. Y por último, también, o además, es divertido, las cosas funcionan, se sociabiliza mucho y es un juego con el cuerpo, porque uno puede de grande seguir jugando algo. La Segunda Guerra Mundial cambió para siempre el mapa político del planeta. A diferencia de la mayoría de los países de América Latina, Argentina mantuvo una posición de neutralidad durante casi todo el conflicto. La República Argentina ha declarado, como es notorio, su neutralidad frente a la actual guerra europea y ha de cumplirla estrictamente. Aquella postura respondía a una compleja combinación de tradición diplomática, intereses económicos, influencias culturales y simpatías ideológicas presentes en distintos sectores de la sociedad. Según el historiador Julio Muti, mientras buena parte de la población sentía afinidad por democracias occidentales como Francia o Inglaterra, la situación era diferente dentro de ciertos sectores militares, donde no se ocultaban las simpatías hacia Alemania ni el rechazo a las crecientes influencias de los Estados Unidos en la región. Pese a las presiones internacionales y a los cambios de gobierno, Argentina sostuvo su neutralidad hasta las últimas semanas de la guerra. Recién en marzo de 1945, cuando la derrota del Eje era inminente, el país declaró formalmente la guerra a Alemania y Japón. Más que una decisión militar, fue un movimiento político destinado a asegurar un lugar en el nuevo orden internacional, que comenzaba a surgir tras el conflicto. Dentro del ejército argentino también eran tiempos de incertidumbre.
Nadie sabía con certeza cuál sería el rumbo definitivo del país. Pero mientras los políticos debatían, los militares se preparaban. Se desarrollaron nuevos materiales, se estudiaron doctrinas extranjeras y se buscó modernizar la formación de los cuadros militares. En este contexto, el entrenamiento cuerpo a cuerpo comenzó a adquirir una importancia creciente. Y dentro de esa preparación, el judo tendría un papel protagónico. El principal responsable fue el sensei Alfredo García Arzúa, discípulo directo del sensei Sun Matsubara. Fue el primer cinturón negro argentino y una de las figuras fundamentales del judo nacional. Convencido de la utilidad práctica del método creado por Jigoro Kano, García Arzúa se convirtió en uno de los grandes impulsores de la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas. Su labor fue mucho más allá de la enseñanza. Con el apoyo del general de brigada Santos Rossi, director de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, redactó uno de los primeros manuales específicamente orientados al empleo del judo en el ámbito militar argentino. También encontró respaldo en el coronel Ambrosio Vago, de la Escuela de Mecánica del Ejército. Ambos oficiales comprendieron el valor que podía aportar el judo a la formación del soldado moderno y se transformaron en importantes impulsores de la obra de García Arzúa. Sin proponérselo, estaban sentando las bases de una nueva etapa para el judo argentino. Pero si Alfredo García Arzúa ayudó a consolidar el judo dentro de las Fuerzas Armadas, otro hombre tendría una misión diferente: llevarlo al interior del país. Desde 1944, ciudades como Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Mendoza y San Luis comenzaron a conocer el judo gracias al trabajo de un precursor excepcional. Su nombre, Guillermo Klig. Con el tiempo sería recordado como el fundador de dojos. Su historia comenzó muy lejos de Argentina. Nacido en Bielosastegui, Polonia, abandonó su tierra natal cuando Europa comenzaba a oscurecerse bajo la amenaza de la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, ya era un destacado practicante de lucha libre, jiu-jitsu y judo, graduado bajo la enseñanza del profesor Pozov. Llegó a Buenos Aires a fines de 1938. Al año siguiente participó en el torneo metropolitano, representando a Maccabi Buenos Aires, donde obtuvo el campeonato absoluto. Como reconocimiento, recibió su primera graduación argentina de manos del maestro Sun Matsubara. Lejos de conformarse, continuó perfeccionándose en los escasos dojos que existían en esa época, frecuentando el Instituto Ausonia, donde enseñaba el maestro Yoshio Ogata. Pero Klig no estaba destinado a permanecer en un único lugar. Mientras otros construían escuelas, él recorrería el país. A partir de entonces, comenzó una campaña de divulgación pocas veces vista en la historia del judo argentino. Club por club, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo. Durante años recorrió Rosario, Entre Ríos, Córdoba y prácticamente toda la provincia de Santa Fe, realizando exhibiciones, cursos y demostraciones para dar a conocer el arte creado por Jigoro Kano. Su contribución más importante todavía estaba por llegar. En 1953, durante una gira de exhibiciones por el norte argentino, llegó al Santiago Lawn Tennis Club. Ahí descubrió un hombre que observaba discretamente desde el público. Un japonés que llevaba años alejado de los tatamis. Su nombre, Seijo Shira. Aquel encuentro cambiaría para siempre la historia del judo en Santiago del Estero. Esa historia te la cuento un poquito más adelante. Para entonces, Klig continuaba viajando sin descanso. Policías, militares, clubes deportivos y bases aéreas solicitaron sus servicios. Su reputación llegó a ser tan grande que incluso fue invitado a implantar el judo en el célebre Club Flamengo de Río de Janeiro, Brasil. Resulta difícil calcular con exactitud la magnitud de su obra. Hay fuentes que hablan de unas 30 exhibiciones anuales durante 2 décadas consecutivas, más de 600 demostraciones entre 1945 y 1965, un verdadero apostolado del judo.
También usó el judo como herramienta educativa y terapéutica, ayudando a niños con problemas respiratorios, dificultades psíquicas y diversas afecciones físicas. Mientras muchos enseñaban técnicas, Klig transformaba vidas. Y gracias a ese esfuerzo, el judo dejó de ser una curiosidad de Buenos Aires para convertirse en una disciplina conocida en buena parte del territorio argentino. Una circunstancia fortuita llevó a Seijo Sira a ser considerado el padre del judo santiagueño y de todo el noroeste argentino. Corría el año 1952 cuando un equipo de exhibiciones del club Newell's Old Boys, capitaneado por el profesor Guillermo Klig, ofreció una serie de presentaciones en el Santiago Lawn Tennis Club. Entre el público había un japonés que observaba atentamente cada movimiento. Klig lo advirtió, le ofreció un judogi y lo invitó a subir a la colchoneta. Aquel desconocido aceptó el desafío. Uno tras otro, enfrentó a los campeones del equipo de Klig y los derrotó a todos. Aquel instante fue la semilla que daría origen al judo en Santiago del Estero y, con el tiempo, en gran parte del noroeste argentino. Pero su historia había comenzado mucho antes. Originario de Okinawa, llegó a la Argentina en 1930. Discípulo del sensei Iwauchi, octavo Dan Kodokan, participó en numerosos torneos que le permitieron alcanzar el grado de tercer Dan. En aquellos tiempos, las graduaciones no se obtenían mediante exámenes técnicos, se conquistaban compitiendo. En muchas ocasiones, solo existía un vencedor en categorías libre de peso. Arriba al país, llamado por un tío radicado en Rosario, Matsuhira, en 1938 se trasladó a Santiago del Estero, y fue precisamente ahí donde el destino volvió a cruzarlo con el judo. La exhibición organizada por Klig reveló ante todos que aquel tranquilo comerciante japonés era en realidad un judoka de altísimo nivel. Desde entonces comenzó una intensa labor de enseñanza. Formó generaciones enteras de practicantes. Fue maestro, instructor y compañero de entrenamiento de sus alumnos hasta los 49 años de edad. Durante décadas, todos los judokas santiagueños pasaron de una forma u otra por su influencia. Sira era conocido por su extrema exigencia, ni siquiera hacía concesiones dentro de su propia familia. A su hijo, campeón santiagueño, jamás le permitió avanzar más allá del cuarto kyu, sin demostrar plenamente cada requisito. Para él, el grado debía ganarse. Convocado por el entonces jefe de policía Eduardo Molinas, se desempeñó como instructor policial, enseñando una combinación de judo y karate adaptada a las necesidades de la fuerza. Devoto de las enseñanzas de Jigoro Kano, prefería que sus obras hablaran por él. Intelectual, deportista, padre de 10 hijos, 2 de ellos considerados héroes de guerra al ofrendar su sangre por la tierra al sol naciente. Dejó tras de sí y un legado que aún hoy continúa vivo en cada tatami del noroeste argentino. ¿Qué nos puede contar del sensei Guillermo Klig? ¿Quién era él? ¿Cómo era? Militó aquí en Rosario en el club Newell's Old Boys, hizo sus primeras armas en ese club y luego fue entrenador de fútbol, pero durante el tiempo que estuvo como profesor de judo, él hizo la primera camada de gente que después desparramó el judo en la provincia. Fue la gotita que hizo germinar una plantita, ¿no? Uh-huh. Y entre sus alumnos estuvo el profesor Angelucci, que fue profesor mío, obviamente, fallecido, el profesor Sarantonelo, el profesor Amici, Fernández, y mucha gente que fueron alumnos de Klig en ese momento. Yo fui alumno del profesor Angelucci en el Club Náutico Avellaneda, cuando tenía ya 9 o 10 años. Yo tengo ahora 79, hace 70 años. Tengo unos cuantos años de judo encima. El profesor Klig era un hombre muy estricto con sus alumnos. Era un hombre, yo lo alcancé a conocer personalmente de viejito. No participé en ninguna clase de él, solo por lo que me contaban sus alumnos, que era de origen, creo que polaco, era Kligerman, creo que era el apellido total de él. Sí, sí.
Y entonces sus alumnos hablaban mucho de él, que cumplía con las prácticas, cumplía con los horarios, con la asistencia, en fin, que era muy recto. Esas son las referencias que yo tengo del profe Clip. En esa época era un judo muy rudimentario el que había aquí en la provincia, porque ya que venía aprendido de la gente de Buenos Aires, de los maestros japoneses, que el mayor judo lo daban en Buenos Aires. Nosotros en el interior, incluido Rosario, Mendoza, Córdoba, en fin, todos los lugares que se hizo judo al principio, Santiago del Estero, era un judo muy, muy rudimentario, muy básico, ¿no? Hasta que se fue aprendiendo. Yo me acuerdo que cuando yo competía y para entrenar bien fuerte, íbamos a Buenos Aires. Que Cacho se acuerda, Cacho Gallina te hablo, nos comunicábamos por teléfono y le decíamos, Cacho, vamos con un grupo de gente. Teníamos un grupo de muchachos aquí en Rosario, nos reuníamos, éramos la mayoría alumnos de Angelucci. También había algún alumno de Amici, pero los alumnos de Amici no a todos les gustaba mucho la competición, les gustaba, pero no a todos. Nosotros éramos más de la línea de fajadores, como quien diría, ¿no? Uh-huh. De la línea un poco más dura. Amici, no por eso quiero decir que Amici era blando, sino era una línea más técnica, más de katas, más de todo ese trabajo. Nosotros éramos más de la parte de lucha, de combate. ¿Y Sensei Shira cómo era? Bueno, el Sensei Shira vivía en Villa Gobernador Galvez, creo. Por ejemplo, cuando vino el Sensei Soma, no me acuerdo el año que vino, yo tuve la suerte de ser su uke mucho tiempo. Entonces yo tuve la suerte de cuando él vino a la Argentina, el equipo nacional no estaba, a él lo trajeron para entrenar, él vino de Camboya, él entrenaba a las tropas camboyanas, te lo habrá dicho si lo entrevistaste. Sí. En Taiho Jutsu lo entrenaba en defensa personal. Y cuando él vino acá, a Rosario, lo trajo la federación y lo trajeron acá a Rosario porque no podía ir a Buenos Aires porque no estaba el equipo. Y le gustó Rosario y se quedó como 6 o 7 meses aquí en Rosario. La primera clase la dio en la universidad, en la calle Moreno 460 de Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, dio la primera clase el Sensei Soma, que incluso me acuerdo de una anécdota. Estábamos todos formados sobre un tatami y estábamos esperándolo él llega, y luego que él llega con Shira-san, que era el traductor de él, hubo 2 o 3 cinturones negros que venían desde el vestuario descalzos. Entonces Soma, cuando los vio, se enojó mucho y le habló imperativamente a Shira, y Shira agachaba la cabeza y asentía. Y entonces nosotros no sabíamos qué estaba diciéndole, y lo estaba increpando porque los cinturones negros venían sin calzado y que traían toda la tierra del piso al tatami que nosotros manejábamos. Me acuerdo de esa anécdota porque lo hizo ir al baño, lo hizo lavar los pies, después lo hizo regresar con calzado al dojo, ¿no? Por Soma. Y después Soma a mí me preparó acá en Rosario, junto al profesor Vergara de esa época también, y fuimos a unos cursos en Buenos Aires que se daban, y bueno, y anduvimos muy bien clasificados en esa época. Con Soma yo aprendí muchísimo judo bueno, judo japonés. Y Shira tenía un hijo también, un cinturoncito negro. Shira era se hizo compinche de Soma, y Soma iba a comer a la casa, lo iba a visitar al hotel donde estaba, en fin. Eso fue lo que yo supe de Shira en esa época, ¿no? Con Soma. En ese momento nosotros y viajábamos con, no sé si lo viste nombrar, a Locatelli, sí, a Chiche Díaz también, que fue un poco historia del judo acá, y viejo como yo también, Vergara, y íbamos a Maldonado, nos juntábamos 5 o 6 competidores, íbamos a luchar a Buenos Aires, al Instituto de Yamamoto. Y ahí iba Cacho Gallina, Castañino y otros nombres más que en este momento no me acuerdo, pero bueno, gente del buen judo nacional. Y nosotros íbamos a ir
a hacernos, hablando mal y pronto, a cagarnos a palo, porque ahí aprendíamos. Perdiendo, en las prácticas nos fajaban mal los porteños. Y bueno, y ahí fuimos aprendiendo y empezamos a levantar nosotros el judo en la provincia. Yo llegué a tener 4 judokas olímpicos. Fue por la capacitación que uno tenía tratando de aprender de los viejos maestros, como Angelucci, Amici, Soma, o la gente que nos dio enseñanza, ¿no? 1953 fue un año decisivo para el judo occidental. La naciente Unión Europea de Judo, en conjunto con la Unión Panamericana, organizó una serie de encuentros en el viejo continente. El objetivo era tan simple como ambicioso: enfrentar a los mejores exponentes de América contra las principales potencias europeas. Para eso se conformó una selección continental integrada por algunos de los competidores más destacados de la época. Sin embargo, los desafíos que le aguardaban iban mucho más allá del tatami. Los europeos representaban a sus respectivas naciones, compartían historia, bandera y un fuerte sentimiento de pertenencia. Los americanos, en cambio, provenían de distintos países y apenas se conocían entre sí. Más que un equipo, eran un grupo de individualidades reunidas por una misión en común. La gira comenzó en Francia. Primer escenario, Marsella. América contra Francia. Victoria americana. Luego llegó Bélgica, en Bruselas, contra el país local. Empate. La tercera escala fue Holanda, en Utrecht. Derrota. Los resultados eran dispares, pero algo comenzaba a cambiar. Con cada viaje, entrenamiento y combate, los integrantes del equipo fueron comprendiendo que la única forma de competir contra las potencias europeas era actuar como una verdadera unidad. La transformación dio sus frutos. En Londres, contra Inglaterra, victoria. No se trataba de una victoria cualquiera. Inglaterra era considerada la cuna del judo europeo. Haberlos derrotado significaba mucho más que ganar un encuentro. Era la confirmación que el equipo americano había madurado. Pero lo más importante aún estaba por llegar. París, América contra Francia. El periodista Marcel Auger, director editorial del diario deportivo L'Équipe, entre 1946 y 1954, fue testigo de aquella jornada y años más tarde la recordaría de la siguiente manera. Francia se sintió profundamente herida por la derrota sufrida en Marsella. Por ese motivo volvió a invitarlos a los americanos a enfrentarlos con su selección. Esta vez sería París, el corazón del judo francés. La recepción fue tensa. Desde las tribunas descendían silbidos constantes. No recordaba un ambiente semejante desde la visita de los equipos alemanes años atrás. Los americanos tampoco retrocedían. Cada vez que proyectaban a un judoka francés, guardaban silencio y dirigían una mirada desafiante hacia las gradas. Francia ganó, pero apenas por un estrecho margen. La presión no logró quebrar el espíritu de aquellos hombres. En todos mis años cubriendo acontecimientos deportivos, jamás vi algo semejante. Los derrotados transformaron los silbidos en aplausos. Fueron despedidos con respeto por quienes minutos antes los hostigaban. Con Sensei Mikonosuke Kawaishi al frente, impulsor del judo europeo, todo el estadio saludó a los visitantes con una reverencia. Solo el judo podía generar semejante demostración de respeto entre adversarios. Los protagonistas de aquella histórica gira fueron Sensei Mario Cachile, de Argentina, Sensei André Colequín, de Cuba, Sensei Heriberto García Gómez, de Cuba, Sensei Lyle Hunt, de Estados Unidos, Sensei John Osako, campeón panamericano de Estados Unidos, Sensei Reinaldo Forti, campeón panamericano, Argentina. Y es precisamente en este último atleta donde debemos detenernos. Reinaldo Forti perteneció a la primera generación de judokas argentinos. Fue discípulo de los maestros Hitoshi Nishisaka y Tajiro Kumasawa. Más tarde recibió enseñanzas de figuras legendarias como Mikonosuke Kawaishi, Kyusumi Fune, Gunshi Koizumi y Kenshiro Abe.
Su formación estuvo profundamente marcada por el método tradicional japonés. Disciplina absoluta, respeto irrestricto y una dedicación total al aprendizaje. Una escuela donde los mejores entrenan a los mejores. Sin embargo, entre todas sus experiencias, hubo una que recordaría con especial emoción. El privilegio de conocer y entrenar junto a Kyuzo Mifune, 10º dan del Kodokan, considerado por muchos el más brillante técnico de judo después del propio Jigoro Kano. Cada vez que evocaba aquel encuentro, sus ojos se iluminaban. El 8 de octubre de 1952, durante la celebración del primer campeonato panamericano de judo realizado en La Habana, Cuba, Forte alcanzó la cima de su carrera deportiva al conquistar la medalla de oro en la categoría de segundo dan. Aquel triunfo fue apenas el comienzo. El nombre de Reinaldo Forti evoca una época en la que el judo argentino se encontraba entre los más respetados del continente. Pero por encima de títulos, medallas y reconocimientos, su mayor orgullo fue otro: contribuir a darle prestigio internacional al judo argentino. Vivía el judo 24/7 por la fama que tiene. Todo el mundo que lo conoce dicen que era así. El judo era su vida. El judo era su vida y de judo me enseñó desde pibe los conceptos de la disciplina, de la actitud, de la perseverancia, de la paciencia, y que toda esa doctrina está dentro del judo. Me contaba de sus campeonatos allá en Europa o cuando estuvo en Japón. Cuando fue... Hay una foto inclusive que te mandé ahí donde los están coronando el emperador, ¿viste? Entrenó muchos luchadores, muchos judokas. Los hermanos estráticos lo conocen muy bien, Portelli. Hay un montón de judokas que lo han querido mucho y lo han respetado mucho y han aprendido mucho de él. ¿Sentís que cuando tu papá nos dejó se cerró una etapa del judo? Yo creo que papá fue una leyenda de este deporte. Haber sido el primer campeón panamericano, haber ganado en Europa, haber ganado en Japón, o sea, fue algo serio dentro del deporte. Y era un hombre muy apegado a sus convicciones con el judo y siempre tratando de escribir, de dibujar. Era un gran dibujante él, y trasladaba todo a dibujos donde había lances de judo, palancas, estrangulaciones, todas técnicas que constantemente él las difundía en los distintos dojos. Yo tuve la oportunidad de conocer el departamento de tu papá. Todo el departamento era un dojo prácticamente. Estaba muy bueno. Para, para explicarle a los amigos que están viendo esta entrevista, había una biblioteca entera con manuales que armó tu papá, con sus dibujos, con sus escritos, trofeos, fotografías, manuales. Había armas en general. Pobre que quisiera entrar en esa casa porque tu papá lo churaba. Tenía armas de lo que quieras. Bueno, yo conservo sus kimonos, conservo los cinturones de él. Tengo
todos los libros de él, todos los que ha dibujado, todos los que ha escrito. Hay copas que la verdad que son un montón, y medallas, y que es vivir en pleno recuerdo, ¿no? Mi viejo nació en el 26, el 11 de noviembre del 26, y a los 25 años ya era varias veces campeón de la Argentina. Después fue campeón en Europa, en distintas partes de Europa compitió, en Japón también. Así que imagínate que todo ese bagaje de copas y experiencias hacen que yo lo tenga como presente, si bien murió a los 90 años en 2018, y que su despedida fue monumental, porque la verdad que hubo cualquier cantidad de judokas que vinieron a despedirlo, y bueno, es el día de hoy que yo todavía lo sigo extrañando. Bueno, él fue de los pioneros del judo argentino, de los pioneros competidores. Yo me acuerdo del maestro cuando iba a la Federación de Judo de Buenos Aires y veía los cuadros de él. Hay una foto icónica cuando está con los 2 trofeos. Y yo lo veía como un prócer, ¿viste? Y después con el tiempo se armó una amistad con el maestro, ¿viste? Íbamos a todos lados juntos, a los torneos, venía al gimnasio, venía a los clubes donde yo daba clases, y estuvo en mi despedida cuando me fui para España, ¿viste? En una cena que hicimos. Tenía mucha llegada con el maestro. ¿Cómo nos puede describir el judo del Sensei Forti? Un peso pesado, muy fuerte, muy abocado al judo. Su cabeza era el judo y judo, ¿no? O sea, él le dedicó pasión al judo y entrenamiento, ¿no? Por lo que yo tengo entendido, lo que me contó mi profesor, me contaron otros, una persona técnica también, fuerte, él muy fuerte también, físicamente fuerte, y antes el judo era técnico igual, ¿no? O sea, había técnica y fuerza en el sentido de él. Él venía al gimnasio que teníamos, venía y me mostraba algunas cosas de piso, que yo le había hecho unos cambios, porque yo al haber hecho lucha grecorromana, sambo, le hice unos arreglos a las cosas tradicionales. Entonces él le mostraba, sí, bueno, esto que me muestra, pero yo le abrevié un paso, le decía, y hago así. Ah, muy bien, me decía, muy bien. Le gustaban esos cambios que le había hecho. Ahora muy abierto, bien. Sí, la verdad que sí. Y todo que cuando estaba en las selecciones de FIBA, ¿no? Él venía a ver las clases. Entonces, por ejemplo, lo que yo hacía, él me dice, mira, esto lo hago así, a ver cómo lo haces vos. Y yo, en vez de hacer, pongamos, 2 pasos, ¿no? O sea, 3 pasos, el desarrollo lo hago en 1, o lo hago en 2. O sea, abrevio tiempos y desequilibrio y todo eso. Ah, muy bien, me dice, muy bien, está bien lo que estás diciendo. O sea, le gustaba lo que le mostraba, ¿no? O sea, él era el gran maestro y nadie le puede decir nada. Él aceptaba todo. Si estaba bien, lo aceptaba. O sea, no era un soberbio. Yo creo que como todo competidor de esa época, el judo era muy técnico en esa época, se practicaba judo, y yo siempre digo que eso es producto de que ellos fueron alumnos de esos japoneses que vinieron, ¿viste? Y enseñaron el judo de Japón. Después, con el tiempo, se fue desvirtuando. Duró un tiempo, ¿no es cierto? Hasta la época del 70 y casi hasta el 80, ponele, ¿viste? Pero después es como que ya no ocurrió eso.
Él perteneció a esa época, ¿viste? La época del judo dorado, vamos a llamarle, judo de verdad, técnico, ¿viste? Y tenía el espíritu del competidor, ¿me entendés? Y Forti, yo lo separo de los otros maestros como un maestro competidor, ¿viste? Que el espíritu del competidor es otro, ¿entendés? Por eso se pegó tanto a nosotros. Es como que estamos en la misma sintonía. Mi profesor, que fue el profesor de los cuatro, tuvimos 55 años juntos con mi profe hasta que se fue. Y Forti también fue como un segundo profesor para mí. Y ya te repito, lo respeté mucho. Yo me pegué mucho a Forti y él con nosotros. ¿Siente Sí, que fue sí. respetado como se merecía en el ambiente del judo local? En la época ya mía no se le dio tanto lugar, porque como era ya anterior y lo nuevo es lo que vale, Ujú. la habilidad o eso no, ya no, nosotros somos fuerza, ¿se entiende? Entonces, no, lo de él ya está un poco perimido en algunas cosas, ¿no? O sea, eso es lo que pasó en esa época, ¿no? En la época moderna. Dejó su trayectoria, sus enseñanzas, eh, su amor por el judo, porque él, ya te vuelvo a repetir, era un estudioso, él le gustaba estudiar, le gustaba, inclusive pintaba siluetas de judokas haciendo tomas. Eh, pero yo creo que lamentablemente no se le dio la magnitud que él tuvo, ¿me entendés? Totalmente. Algunos sí, como es el caso nuestro, pero yo creo que él tendría que ser más reconocido en el país por todo lo que hizo, ¿eh? Porque él fue un pionero. Sus actuaciones internacionales, él llegó a luchar con Anton Guessin Sí. en el Campeonato del Mundo, eh, fue el primer campeón panamericano, está el Salón de la Fama, ¿viste? Sí. Creo que es el único argentino. No sé si ahora habrá entrado Paula Pareto, pero él, ya te digo, él hizo mucho por el judo argentino, pero no lo reconocieron. Son pocos los que reconocieron su trayectoria, ¿viste? Yo tuve la oportunidad de visitarlo en su casa, su biblioteca con sus propios Ujú. manuales, contarle a los que están viendo la Sí, entrevista que él aprendió japonés en una época que, estamos hablando de la década del 40 más o menos, ¿no? Que no había desarrollo de escuelas de idiomas todavía, de idiomas que para esa época eran lejanos como el japonés. Entonces él sí, contaba que con un diccionario, él se había conseguido manuales de judo japoneses, con un diccionario a los ponchazos iba traduciendo y como era, vos mismo me lo corroboraste, era muy buen dibujante y él tiene manuales hechos por él mismo, traducidos con las técnicas muy explicadas, muy bien hecho, muy bueno. sí, 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 sí. Sí, yo estuve en la casa de él varias veces y tenía un pequeño museo en su casa de todo, ¿eh? Bueno, desde libros, como decís vos, desde katanas, desde bastones, o mejor dicho, de dagas camufladas en bastones, eh, qué sé yo, un montón de cosas, viste, que llamaba la atención. ¿Qué siente que es lo más importante que dejó para el judo argentino? Y bueno, lo que fueron sus competencias, los títulos que ha ganado y lo que pudo haber transmitido, lo que transmitió, que lo que eran de mi época, todavía podíamos agarrar algo de él. Ya los posteriores, ya no, estaban, no, ya otro judo, lo que más fuerza, y la técnica dejaban tirada, ¿eh? El judo moderno, la técnica no, yo hago fierro, esto, fuerza nada más. Y ahí volaban con fuerza sola. Faltaba eso, ¿no? Entonces él marcaba mucho eso, además de todo lo que era el judo, ¿no? Todo, ya decía, ya sea desde los nombres, la historia del judo, todo eso dejó mucho de eso, ¿no? Pero no se lo aprovechó tanto, no.
pues ya cambió todo, ¿no? Fue una época que cambió todo. Querían ya, las cosas ya quiero. No esperar tanto tiempo para hacer algo. No, ya quiero ya rápido, pronta resolución. Y ahí no va. Eso es débil, no sirve para nada eso. Todo lleva su tiempo. Acá como es una actividad que es física, tiene que hacer la unión de mente y cuerpo. Porque usted lo puede entender, pero después lo tiene que pasar a la mente al cuerpo. Y eso en 2 días no lo hace. Lleva su tiempo. La repetición hasta que lo pueda asimilar, ¿no? Lo incorpora al cuerpo de uno, ¿no? En judo se dice el satori, que es la unión de mente y cuerpo, como le quiera decir, o el despertar repentino en la mente, o como le quiera decir. Usted está un día, una semana, un mes, practicando un lance y no le sale. Y un día viene, ¡pum!, sin darse cuenta le salió perfecto. Y ahí ya quedó grabado eso, ahí ya está. El judo es el mejor uso de la fuerza, de la energía, no es la brutalidad. Usted tiene que agarrar los desequilibrios, el cambio de peso. Esos son los pequeños detalles, hacen el lance. No el macro, el micro. Eso es lo que hace de todo el lance. Y usted no hace fuerza y se caen solos los otros, ¿no? Por su propio peso. A partir del detalle sale todo lo demás. Yo digo siempre, si usted no sabe dibujar los números y no sabe después que 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 3, o sea, primero sabe dibujarlos, después sabe sumar, después restar, multiplicar y dividir, bueno, ahí recién va a poder hacer una ecuación matemática. Sin conocer los números, sin saber restar, sumar, no va a poder hacerlo. Entonces, judo es lo mismo. Si yo no entiendo el principio, los detalles finos, entonces no puedo hacer algo bien, porque me va a salir mal. A ver. Si existe una figura capaz de unir el Japón tradicional con el desarrollo moderno, esa es la de Sensei Yoriyuki Yamamoto. Realizando reuniones periódicas para ponerse al tanto de las últimas novedades en la materia. He aquí 2 sencillas maneras de defenderse contra un hombre armado. Y estas son algunas de las formas para caer sin hacerse daño. Después de esto, cuidado con quien se discute en la calle. These tumbling tots show that you're never too young to learn the art of self-defense. Never too young, never too small to master the judo art of making the other fellow take a tumble. Turnabout is fair play, or you can't keep a good kid down. It's hard to believe these half-pints can toss each other around so deftly. But seeing is believing. Seeing is believing, except that sometimes, even when you see it, it's hard to believe. Little Sis is dynamite. Si existe una figura capaz de unir el Japón tradicional con el desarrollo moderno del judo argentino, esa es la de Sensei Yoriyuki Yamamoto. Nacido en 1933 en la prefectura de Kagoshima, al sur del Japón, su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por uno de los periodos más difíciles de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. In order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. En agosto de 1945, cuando apenas era un niño, observó en el horizonte un resplandor imposible de olvidar. A unos 150 kilómetros de su ciudad, la bomba atómica destruía a Nagasaki. Aquella imagen quedaría grabada para siempre en su memoria. Como muchos jóvenes de su generación, comenzó a practicar judo en la escuela. Sin embargo, tras la rendición de Japón, las fuerzas de ocupación estadounidenses prohibieron las artes marciales.
Lejos de rendirse, se adaptó a los nuevos tiempos. Ingresó en una escuela industrial y se graduó como técnico mecánico, una profesión que representaba el futuro de un país que intentaba reconstruirse desde las ruinas de la guerra. Posteriormente se trasladó a Yokohama para estudiar ingeniería. Durante aquellos años obtuvo en Tokio su segundo y tercer dan Kodokan. En 1955, con una pequeña valija y grandes sueños, llegó a la Argentina, pero como ingresó al país invocando parentesco directo, adoptó el apellido de su cuñado, pasando de Yanagina a Yamamoto, nombre con el que sería conocido para siempre. Su llegada causó un impacto inmediato. La comunidad japonesa residente en Argentina era numerosa y apoyaba activamente el desarrollo del judo. Los principales referentes de la época quedaron sorprendidos por el nivel técnico del que el joven tercer dan Kodokan. Maestros como Fukuma y Omurasaki reconocieron rápidamente sus cualidades. De hecho, este último llegó a compararlo con una auténtica leyenda del Kodokan, nada menos que Kotani Sensei. Los resultados no tardaron en llegar. Yamamoto conquistó en 6 oportunidades el Campeonato Argentino de Judo Libre de Peso y obtuvo 5 veces consecutivas el prestigioso título de Dan Abierto. Su dominio fue tan contundente que comenzó a ser reconocido por un apodo que lo acompañaría toda la vida: el pequeño gran hombre. Pequeño por su estatura física, gigante por su personalidad, carisma y extraordinaria efectividad sobre el tatami. Periódicamente regresaba a Japón para actualizar conocimientos, perfeccionar técnicas y mantenerse en contacto con las fuentes originales del judo. Fruto de esa búsqueda permanente, obtuvo el grado de octavo dan como miembro de la Federación Japonesa de Judo. Su influencia trascendió ampliamente las fronteras argentinas. Desde la década del 60 realizó innumerables giras por Europa, Canadá y Estados Unidos. Inglaterra se convirtió en uno de los principales centros de difusión de su enseñanza, al punto de fundarse ahí el Instituto Yamamoto de Southport. También contribuyó al desarrollo del judo en Ecuador y Perú, mientras recorría permanentemente el interior argentino, formando instructores y fortalecía instituciones. Incluso en España llegó a existir un dojo que llevaba su nombre. Durante años, trabajó de manera completamente ad honorem, dedicada tiempo y esfuerzo a la formación de atletas con discapacidad visual. En sus últimos años, repartía su actividad en el judo de Geva y la Escuela de Educación Especial para No Videntes número 33, Santa Cecilia. Y te cuento también que su historia dejó lugar para anécdotas singulares. Por ejemplo, participó en una película protagonizada por Palito Ortega. ¿El señor Yamamoto? Yo soy gran señor. Mucho gusto. ¿El gran señor desea aprender artes marciales? No. Yo simplemente quería ofrecerle unas revistas y libros con tomas recién editadas de judo, golpes de karate. Siempre hay algo nuevo que aprender. Fíjese en estas tomas inventadas por el profesor Kun Chung Fu. ¡Esa toma la inventé yo! ¡Mané! ¡Es así! Mire, señor, aquí hay otras tomas que le pueden interesar. Yo se lo voy a explicar. Son así. Será mejor que me vaya con los libros a otra parte. Buenas tardes, honorable vendedor. Buenas tardes, honorable hipopótamo. Y más tarde recibió una solicitud inesperada. Carlos Vilardo, entrenador de la selección argentina que se preparaba para disputar el Mundial de México 1986, le pidió que enseñara técnicas de caída a los futbolistas del plantel nacional.
una muestra más del prestigio que había alcanzado su conocimiento. Si a vos, judoka, te llama la atención este último dato, lo contó el propio Bilardo años atrás en su programa La Hora de Bilardo en la radio La Red. Ahí te dejo el dato. Gracias a hombres como él, el judo argentino logró conectarse directamente con las raíces más profundas del Kodokan y convertirse en una referencia respetada dentro y fuera de América. Por eso, cuando se habla de los grandes constructores del judo nacional, el nombre del sensei Yoriyuki Yamamoto ocupa un lugar de honor reservado para muy pocos. ¿Me parece a mí o tuvo más respeto afuera que adentro? No, para mí Yamamoto significa la bisagra en el judo argentino, ¿no? La bisagra técnica. Bien. El judo argentino era antes y después de la llegada de Yamamoto a la Argentina. Yamamoto llega a la Argentina en una época donde el judo nacional, digamos, se manejaba en tribus, ¿no? Estaba el grupo de Kumasawa, el grupo de Nisisaka, había distintas tribus, y como no había internet todavía, cada uno tenía su propio mensaje y creaba su propia tribu, y así aparecieron muchas divisiones, ¿no es cierto? Y Yamamoto significó, digamos, la terminación de todas esas cosas, ya que fue el primer entrenador de la Confederación Argentina de Judo. O sea, cuando el judo termina de tantas intervenciones y divisiones, la figura de Yamamoto toma una alta imagen porque era el judo puro de esa época y era el representante, digamos, legal, el representante institucional legal. Eso también le trajo aparejado bastantes problemas, ¿no? Porque como todas las cosas, cuando vos sos el mejor, siempre hay muchos detractores. Tal es así que el propio Yamamoto fue sancionado por sus pares, una locura para aquella época. Pero en realidad, en esas sanciones había un fondo cargado de envidia por su maestría deportiva. Y bueno, la etapa más dolorosa para él fue la que manejó Sarkis Calobrián, ¿no es cierto? Y donde prácticamente borró al profesor Yamamoto del desarrollo del judo a nivel, digamos, de la Confederación Argentina de Judo. Pero la semillita había prendida y quedaron muchos judokas jóvenes que habían aprendido judo con él. Y ahí empezó, digamos, una pequeña revolución silenciosa de nuestro deporte. ¿Cómo lo podemos describir al sensei Yamamoto como entrenador? Bueno, si bien eran otras épocas, ¿no? Pero sí. Yamamoto era un hombre de pocas palabras, pero que te enseñaba agarrándote el judogi y tirando. Cuando vos le preguntabas algo, lo primero que te decía, pregúntate vos por qué no tirás. Y eso era todo un símbolo que cuando sos joven no lo entendés, pero ahora que estamos más viejos, entendemos la verdadera dimensión. Cada judoka, en vez de ir a buscar información afuera, tiene que buscar sus propias respuestas
a través del randori. El judo sigue siendo Koji Mondo, kata y randori. Hay un exceso de querer tener información sin ensayo y error. Yamamoto era puro ensayo y error. Tal es así que te obligaba a hacer 500, 600 o 5.000 por día. Y vos naturalmente de hacer tanto, a la larga aprendías. Y él te miraba, él iba recorriendo todo el tatami, y mientras todos hacíamos esas 600 uchikomi, él hacía la propia corrección sobre cada pareja. O sea, Koji y Mondo, ¿no? Ahora se maneja de otra forma, ahora el técnico dirige la clase y todos repiten, y no hay posibilidad de ese diálogo personal, ¿no es cierto? Bien. Es la gran diferencia, pero bueno, qué sé yo, los tiempos han cambiado y los más viejos tenemos que entender que eso es así. Ahora, por otro lado, con respecto a la parte educativa, se presentan cientos interrogantes, porque con aquel sistema nosotros estábamos entre los 5 países de América, y con los nuevos sistemas, después de 2 periodos olímpicos, no tenemos un solo representante en los Juegos Olímpicos, y a nivel panamericano hemos descendido bastante. Yo veía el otro día una demanda que hay de la Confederación Argentina de Deportes, del Comité Olímpico y todo, que todos los dirigentes buscan el apoyo del Estado. Está bien, tienen razón. Si no hay un apoyo económico, es muy difícil desarrollar. Pero esos mismos que están pidiendo el dinero, porque lo concreto es eso, dame dinero para que los deportistas viajen, son los mismos que hacen 3 periodos olímpicos, que están gastando plata. Y bueno, esto lo vivimos nosotros, por ejemplo, cuando se hicieron los Juegos Panamericanos acá en Argentina. Todos los deportes tuvieron mucho apoyo, ¿no es cierto? En el caso del judo, los chicos tuvieron la posibilidad de viajar con equipo completo por Europa, por los circuitos, por todos lados. Esa es la generación de Carolina Mariani, de Gastón García, de Panchito Morales, de Lencina, de muchos otros chicos más. Ahora, esos chicos tuvieron una buena formación, pero la pregunta es, ¿se la dio la posibilidad que tuvieron de viajar y ver otras cosas y que surja en ellos como un despertar para conseguir la verdad? Bueno, un trabajo que habíamos hecho los dirigentes y los técnicos de acá. Un pequeño balance, ¿qué es lo principal que dejó para Argentina? Judo, dejó judo. Tal es así que después fue reconocido. Yamamoto significa una bisagra. Yamamoto dilucida la confrontación que había entre la línea de Kumasawa y la línea del maestro Nishisaka, 2 tribus de una Argentina de otra época. El maestro Nishisaka hizo muchísimo por el desarrollo institucional del judo, pero no tenía graduación, era apenas primer dan, mientras que Kumasawa era discípulo directo de Kano y vino a difundir el judo puro acá. Yamamoto sin duda hizo un aporte grandísimo a la difusión del verdadero judo.
Al mirar hacia atrás, resulta difícil no sentirse maravillado por el camino recorrido. Décadas antes que el mundo hablara de las artes marciales mixtas, valetudo o UFC, en Argentina existían hombres dispuestos a poner a prueba sus conocimientos. En puertos, circos, teatros y gimnasios, boxeadores, luchadores y expertos en jiu-jitsu se enfrentaban buscando responder una pregunta tan antigua como el combate mismo. ¿Cuál es el sistema más eficaz? Aquellos desafíos trajeron a nuestra tierra a figuras extraordinarias, como Sotaro Fukuoka y Mitsuo Maeda, hombres que no solo combatieron, también enseñaron, sembraron curiosidad, despertaron vocaciones, dejaron huellas. Muchas de aquellas historias se perdieron con el paso del tiempo, otras sobrevivieron apenas en viejas fotografías, periódicos amarillentos y recuerdos transmitidos de generación en generación. Pero la semilla ya había sido plantada. Mientras algunos protagonizaban los primeros antagonismos de nuestra historia marcial, otros comenzaron una tarea aún más difícil: construir. Alfredo García Arzúa impuso el judo en las Fuerzas Armadas. Guillermo Click recorrió miles de kilómetros difundiendo el arte del Jigoro Kano por ciudades y pueblos que jamás habían visto un tatami. Seijo Shira transformó una exhibición casual en el nacimiento del judo del noroeste argentino. Yoriyuki Yamamoto acercó al país a las fuentes mismas del Kodokan, formando generaciones de judokas y elevando el nivel técnico de toda una época. Y en los escenarios internacionales, hombres como Reinaldo Forti demostraron que Argentina ya no era solamente una nación que aprendía judo, también podía producir grandes campeones. Cada uno cumplió una misión diferente. Algunos fueron pioneros, otros maestros y otros competidores. Pero todos compartieron algo en común. Entendieron que el verdadero legado no se mide por las victorias obtenidas, sino por las personas que quedan para continuar el camino. Porque más allá de quien ganó o perdió aquellos desafíos de antaño, lo verdaderamente importante fue que existieron hombres dispuestos a aprender, enseñar, viajar, competir y transmitir conocimientos. Gracias a ellos, Argentina no fue una simple espectadora de la historia de las artes marciales. Fue protagonista. Y aunque muchos de sus nombres hoy permanezcan olvidados para el gran público, su obra continúa viva en cada dojo, cada tatami y cada practicante que al colocarse el judogi se convierta sin saberlo en heredero de aquella extraordinaria aventura. Una aventura que comenzó con desafíos y terminó construyendo una tradición. Te espero en el episodio 4. ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete, dale like, comentalo, compartilo y por sobre todo ayúdame a seguir creciendo con el canal.